Hola, soy Mauro Guzmán y voy a contarles algo acerca del detrás de escena del libro de Mildred Martínez que se llama Sincronicidad, Señales para Reinventarse, de Ediciones El Mensú. En este libro yo estuve en el detrás de escena porque Mildred se contactó conmigo cuando notó que tenía entre manos una historia que quería contar con un estilo narrativo, con cierta belleza, y yo trabajo acompañando, orientando y estimulando las escrituras literarias de otras personas. Y en el caso de Mildred no había problema con el hábito de escribir, con la escritura en sí, porque ella escribía de hace años. Ella tiene varios títulos académicos, es investigadora y ha escrito muchas veces, ha vivido literalmente de su escritura, ha viajado gracias a su escritura. Ella no tenía el problema de estar bloqueada ante la escritura. Al contrario, yo creo que tenía la página sin espacios en blanco, quizá totalmente escrita, y ella quería borrar un poco, escribir otra palabra, quería cambiar de idioma. Y entonces el asunto acá no era lograr el hábito de la escritura, sino darle un giro, porque ella quería, y por eso me buscó, a su escritura de un tono más académico, más informativo, darle un vuelco hacia lo estético, lo literario, una intención justamente literaria. Em, Buscamos maneras de que eso ocurriera. Primero les cuento que qué es esto de escribir o por qué ella quería escribir. A mí me gusta ver la escritura como un oficio. De hecho era el oficio de ella, que era investigadora, que era docente y demás. Y hay quienes sostienen que la palabra oficio proviene del latín officium, y hay quienes le otorgan ese officium la acepción de servicio. Y un servicio siempre tiene una existencia, tiene sentido el servicio cuando hay alguien a quien servir, ¿no? El servicio es en relación a otro. Es interesante pensar la escritura como un oficio, pero también pensarla en relación a otros. Mildred cuenta en su libro, apenas empieza el libro, que ella sentía que eso que había aprendido, eso que a ella la había transformado en cierto momento de su vida, quería transmitirlo, quería compartirlo con otros, con otras. Entonces, tiene sentido que quiera escribir, pero no ya de una manera académica, sino de una manera que pudiese ser recibida, percibida por más orejas, por más ojos, y no solo dentro de un círculo académico. Y estas escrituras que ella buscaba y que ella logró, y que son este libro en definitiva, tienen que ver también con una transformación propia. Hablamos de la escritura, sí, pero también hablamos de viajes. Está el viaje de la vida que todos tenemos, ¿no? Pero sin embargo no todos contamos mucho de nuestra vida. Ya dijo el chileno Ariel Dorfman, escritor, las cosas le suceden a quienes saben contarlas. Bueno, el asunto es encontrar el modo de contar algo. Todos vivimos cosas, pero no todos las sabemos contar. Y en esta búsqueda tenemos que decir que hubo viajes, el viaje de la vida, claro, pero también hubo un viaje y una serie de viajes de Mildred que específicamente la transformaron. Ella vivía de una manera, tenía un estilo, la terapia psicoanalítica la transformó, llegó hasta cierto punto, después quería otras transformaciones que ella sentía que no llegaban al hueso, esas terapias en el caso de ella, ¿no? Entonces ella encontró otras voces, otras terapias alternativas que tenían que ver con saberes ancestrales. Bueno, y a todo esto se quería contarlo de un modo estético, literario. Por eso pensamos en dos cosas. En cuanto a los viajes, bueno, sabemos que tenemos el poema Ítaca del griego Cavafis, ¿no? Donde él cuenta ahí que lo importante no es el punto de llegada, sino el trayecto. Bueno, y acá se va a contar su trayecto y también hasta dónde ha llegado. Recomiendo ese poema. Después también podemos pensar en Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Italo Calvino en Las ciudades invisibles retoma este personaje Marco Polo, que Kublai Khan, el emperador mongol, el último emperador mongol, le pagaba, le costeaba todos los viajes que hacía hacia los confines del imperio, que cada vez se expandía más, que evidentemente Kublai Khan no iba a llegar a conocer, no le iba a dar la vida para conocer todos esos lugares. Entonces le pagaba todos los viajes a Marco Polo, pero con una condición: que él al regresar de cada viaje le narrara las ciudades que había visto. Es esto, ¿no? De poder narrar. ¿Y dónde íbamos a encontrar eso? Tenemos otro caso más, argentino, ¿no? Argentina, esa Eve Ward,
que, bueno, viajó bastante, escribió crónicas viajeras, escribió sus crónicas de viaje, y de hecho ella decía que cuando no tenía que escribir, cuando no se le ocurría nada, viajaba. Pero evidentemente en un estado de alerta, con la oreja abierta, porque para escribir hay que saber escuchar, evidentemente. Eberhard viajaba, pero iba desplazándose también por dentro, abierta a lo que había en el paisaje, en la gente, en las voces, para después tener que contar. Viajar es agotador, es dar, es gastar, pero es recibir algo nuevo y encontrar el modo de volverlo a escritura. ¿Cómo hicimos? Bueno, una posibilidad fue orientaciones literarias, recomendar lecturas. Eberhard es una recomendación que tuvimos muy presente. También Juan Forn, por ejemplo, con sus contratapas, que hace una crónica literaria, un periodismo narrativo de mucha belleza, un género casi inventado por él, las contratapas de página 12. También pensamos en Leila Guerriero, que por supuesto hace crónica periodística literaria de un altísimo nivel, y la idea es ir viendo cómo escribían, qué podemos tomar de ahí, que nos quedara resonando ese estilo, esa manera, esas formas, para después, con todo eso, ir a escribir. Mildred escuchó claramente todo eso y pudo escribirlo y cumplir de alguna manera con ese oficio, con ese servicio de contar a otros la experiencia que ella había tenido. Y una cosita más que quiero decirles, que me pareció interesante, es que, bueno, sí, lo importante que es no solo escribir, porque para escribir hay que escribir, se aprende escribiendo, pero también hay algo en la reflexión sobre lo que uno escribe. Y estos encuentros que tuvimos con Mildred en la cocina de la escritura de su libro, tuvieron la cualidad de ser espacios que estimulaban la escritura y estimulaban la conversación sobre el estilo, sobre lo que ella leía, sobre lo que ella escribía, sobre lo que quería escribir, y todo eso es parte de un libro, ¿no? Mantener el deseo, mantener el lenguaje vivo al respecto, y por supuesto escribir, que es todo mérito de ella, sentarse cada vez, escribir, rehacer, buscar. Así que bueno, vemos a una persona que ha vivido, que se ha dejado transformar por la vida, momentos lindos, momentos feos, y que después ha decidido contar a través del oficio de la escritura esa transformación, y el resultado es este libro que espero que lo disfruten. Un abrazo, sobre todo para mí.